compartir este tiempo, que sea bendición para todos. Dispongan su corazón, su espíritu, todo su ser. Procuren estar en quietud para escuchar bien, para estar en la presencia y para que realmente podamos recibir en el Espíritu y tener un tiempo de unidad. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por estos tiempos que han sido tiempos de bendición para nosotros como iglesia, como tus hijos. Gracias porque nos has apartado en este tiempo para recibir más de ti, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu presencia, más de la revelación. Gracias, Señor, porque nos has escogido como tus hijos para estos tiempos, y te damos gracias porque es un privilegio, Señor, ver lo que muchos anhelaron ver y no vieron, oír lo que muchos anhelaron oír y no oyeron, pero que lo has apartado, Señor, para los que te aman, y nos has dado ese privilegio, Señor, de disfrutar de estos tiempos, los tiempos de tu Espíritu Santo, y nos dejas disfrutar de tu presencia, de tu revelación y de las experiencias, Señor, que en otros tiempos no se pudo, pero que en este tiempo lo tienes preparados para nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado esa oportunidad de conocerte y porque cada día, Señor, nos enseñas y nos permites conocerte más, Señor. Tu palabra nos enseña que la vida eterna es conocerte a ti, y te damos gracias porque desde ya estamos disfrutando de la eternidad y estamos disfrutando de tu presencia, Señor. Anhelamos conocerte más, anhelamos, Señor, que nos enseñes más y que nos capacites. Te pedimos que nos capacites para estos tiempos. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén para todos. Bienvenidos. Amén, pastor. Estaba pensando y hablábamos con mi esposa y con algunos hermanos que hay algunos temas que el Señor nos ha puesto o me ha puesto en estos tiempos a escudriñar, que son temas fuertes, que no son temas fáciles, sino más bien como difíciles, pero que sirven para buscar sanidad. Les decía que en este tiempo el Señor está permitiendo que miremos ciertos temas y profundizarlos. Tiene mucho que ver con la sanidad interior. Y son temas que hay que obedecer al Señor para continuar en ese aprendizaje. Entonces los temas que yo estoy hablando en estos días es precisamente de los temas que el Señor me está poniendo. No puedo hablar otra cosa sino lo que el Señor me pone a hablar, y debe ser porque Él quiere que así sea. Quiero empezar por decirles que es necesario que ustedes reciban la impartición y lo reciban en su ser para sanidad y para restauración. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo declaro que con este tema que hoy vamos a compartir, este tema que vamos a impartir, declaro que la unción del Señor
va a vendar a los quebrantados de corazón, va a traer libertad a los cautivos, va a traer libertad a las almas cautivas, a los corazones cautivos, a las mentes cautivas. Declaramos libertad a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo en esta tarde. Y a los presos apertura de cárcel. Hoy vengo a declarar que el Señor me ha enviado a declarar apertura de cárcel a los presos, a los cautivos, a los que están en cárceles espirituales, a los que sus corazones están encarcelados en resentimiento, en falta de sanidad. Hoy declaro que esos corazones son libres, esas mentes que están encarceladas, declaro libertad a esas mentes, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, reedificarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Yo declaro que esta palabra va a ministrar su vida y va a restaurar los escombros que quedan de todas las generaciones anteriores. Declaro que esta palabra va a traer libertad, liberación a sus corazones, a sus mentes, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a empezar a compartir este tema que el Señor ha puesto hoy. Y pues hemos estado hablando de temas fuertes. Es muy difícil, es muy fuerte cuando se habla, por ejemplo, el tema de Judas, porque cuando se nombra nada más esa palabra Judas, pues todo el mundo queda como, uy, ¿qué pasó aquí? Y son temas fuertes, pero tenemos que tomar en cuenta de todos los temas anteriores que hemos hablado, de cómo ha sido el comienzo, de Ezequiel 28, donde Lucero fue echado. ¿Por qué fue echado? Por la rebeldía, por el orgullo, por la altivez de corazón, y que traemos iniquidad, que la iniquidad está en el espíritu, y que nosotros antes de la fundación del mundo estábamos en la dimensión espíritu, fuimos creados como espíritu, dice en Efesios capítulo 1. Entonces, que si vamos a hablar de restauración y de sanidad, tenemos que ir al principio de todas las cosas. Y entonces vemos que todos estos personajes que están en la Biblia, pues fueron afectados por las tinieblas, y que nosotros también venimos de ser afectados por las tinieblas. Entonces, hay que empezar a mirar aquellos temas y aquellas cosas que están dentro de los hijos de Dios, dentro de las personas, que hay que sacar. Porque en realidad la restauración es sacar las tinieblas que hay en nosotros. Esa es la restauración. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre la mentalidad de Caín. No suena muy bonito el tema, pero es poderoso. Entonces, tenemos que disponer nuestros corazones para examinarnos a nosotros mismos, no mirar al vecino, sino mirarnos nosotros mismos realmente. ¿Qué de eso hay todavía? Y hay que sacarlo. ¿Qué de eso hay en nosotros que no puede estar? Entonces vamos a entrar en este tema, y creo que es un tema poderoso, y que el Señor sea liberando, sanando, trayendo libertad, también edificando, consolando. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 3, vamos a empezar por ahí.
en el verso 23. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ahora vamos a leer el capítulo 4 y a mirar lo que aconteció. Pero quería aquí mostrar y dejar establecido que el capítulo 4 empezó cuando ya el Señor los había sacado del Edén. Y hay que empezar a tomar en cuenta esto, porque en el capítulo 4, versículo 1 dice que conoció a su mujer Eva. Entonces, quería que ustedes también nos ubiquemos y miremos que cuando Adán conoció a su mujer Eva, ellos ya estaban fuera del Edén. Ya habían caído, ya habían pecado, ya estaban en una condición caída. Y ahí es donde empieza la historia, donde dice que la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y dice en el 5: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar la fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Paremos ahí. Entonces, bueno, la mayoría ya, digamos que hemos conocido la historia, pero es bueno escudriñarla. En este tiempo el Señor eso es lo que quiere, y que empecemos nosotros a mirar la mentalidad de Caín, es lo que estamos mirando. Pero
pues hemos hablado durante este tiempo lo que dice en Isaías 6, del 9 al 11, donde dice que debemos entender con el corazón y que la mente se alinea al corazón y que para que se convierta la mente, el alma, la conversión es cambio de mente, y dice para que reciban sanidad. Entonces, quiero que miremos también esta misma lectura, esta misma historia de Caín aquí, que la miremos en la versión textual, cuarta edición. En la versión Reina Valera ya sabemos y la conocemos. Ahora vamos a mirar en la textual y vamos a profundizar y vamos a mirar unos detalles ahí. Dice acá, versión textual, voy a leer desde el 22. Aquí el título es Expulsión de Edén. Y dijo Elohim: he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso. Lo expulsó de Edén para que trabajara el suelo, dice acá, en la versión Reina Valera dice la tierra. El que había sido de donde había sido tomado, y expulsó al Eftab, al hombre, y situó querubines al oriente del paraíso de Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Y dice en el 4.1, el título dice la ofrenda por el pecado, dice acá: conoció Adán a su mujer y concibió y dio luz a Caín. Y dice en el 2, y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces empecemos a mirar que la función de Abel era más una función espiritual y la función de Caín era una función más terrenal. Y tenemos que empezar a ver por ahí porque aquí es el comienzo de todas las cosas y durante todo lo que nos enseña la Biblia hay muchas cosas que concuerdan con los mismos principios. Entonces dice que en el 3, que andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio. En la Reina Valera dice que como ofrenda a Adonai una porción del fruto del suelo. Caín presentó como sacrificio, como ofrenda, una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño. Entonces, aquí ya empezamos a mirar, Abel presentó primicia, los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. O sea, ahí ya hace una diferencia en la ofrenda. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces aquí tenemos que hacer énfasis. Ya conocemos que Caín mató a Abel y se convirtió en un hombre sanguinario, derramando sangre. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es la raíz de por qué sucedió eso. Hay algo que a mí siempre me ha tenido pensando, bueno, durante toda mi vida, y no es fácil establecerlo, pero bueno, más adelante vamos a mirar donde la misma Biblia dice que Caín era hijo del maligno. Y dice, bueno, pero ¿cómo así que era hijo del maligno? Pero entonces aquí también dice que Adán se llegó a Eva. Entonces,
pero Caín era hijo del maligno. Entonces, antes de que fueran expulsados fue porque Eva se puso a dialogar con la serpiente, en fin. Venimos acá a mirar el comienzo de todas las cosas. ¿Cuál fue el motivo por el cual Caín mató a Abel? Pero también que nosotros en este momento, en este tiempo, como hijos de Dios, en esta dispensación, en este tiempo del Espíritu, nos enseña la Biblia que todo lo que antes fue es sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces, ¿dónde empezó Caín a caer o a querer demostrar su insatisfacción con su hermano? Porque pues era el único hermano que tenía en ese momento, con el único que podía compartir, imagínense, no había nadie más, fue el único que podían como disfrutar, yo creo. Y vengo a mirar y si usted se da cuenta ahí en la Biblia, la ofrenda, lo que cada uno le ofrecía al Señor, tuvo mucho que ver con eso. Entonces nosotros somos los que ahorita tenemos que mirar en nuestra vida de congregación, con nuestros hermanos, aún los mismos hermanos en sangre, aún la misma familia, porque aquí lo que sucedió fue que el Señor miró a Abel y después miró su ofrenda. O sea, no miró primero lo que le iba a dar, como muchas veces las personas creen que porque dan o porque tienen plata para dar, pues está bien. Pero el Señor miró primero el ser, miró primero a Abel y su ofrenda. ¿De qué forma estaba dando su ofrenda? ¿Cuál era la intención de su corazón cuando estaba dando la ofrenda? ¿Con qué nivel de amor y de agradecimiento? O si de pronto matemáticamente, yo sé que si doy 10 el Señor me da 20. O sea, este no es el tema no es la ofrenda ni el tema es el tema financiero, pero lo que quiero que ustedes todos comprendan es que aquí fue donde empezó Caín a tener resentimiento con su hermano, fue ahí. Entonces, y miró a Caín y a su ofrenda, pero no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Y se enojó Caín, dice aquí en la versión textual, se enojó en gran manera y decayó su semblante y dijo Adonai a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Pongámonos ahí como en ese momento que el Señor le está diciendo, o sea, que cada uno cree que le está entregando lo mejor, porque cada uno de su corazón está poniendo lo que cree que es lo mejor o lo que, según su corazón. Entonces le viene y le dice el Señor: ponle que lo que dice en la versión textual, cuarta edición. Estamos en el verso 7 de Génesis 4. Si ofrecieras correctamente, le está diciendo el Señor a Caín, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? O sea, a mí me parece tremendo lo que le está diciendo ahí. En la versión Reina Valera pues dice algo, pero aquí está como más interpretado, mejor. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? O sea, me parece muy tremendo que es para Dios que alguien
ofrende correctamente. O sea, ¿qué es para él? O sea, yo creo que él sabe lo que cada uno hace y sabe lo que cada uno produce. Pero la diferencia en lo que cada uno le ofreció, pues ahí está. Uno le ofreció una porción del fruto del suelo, una porción. Y Abel presentó los primerizos del rebaño. Bueno, ahí hay un secreto en el tema de la primicia, pero lo que da a entender es que le dio de lo mejor. Ahora el Señor le dice, y Caín le está diciendo, pero ¿y por qué me demuestra que no soy acepto? No aceptó. No aceptó a Caín ni la ofrenda. Entonces, en el momento que Caín se dio cuenta que lo que él era y la forma en que él hacía las cosas y la forma en que pensaba, porque estamos hablando de la mentalidad de Caín, Caín pensó que eso que le iba a ofrecer al Señor, a él le iba a agradar. Pero le llevó una porción. Llevó esta porción. Y él en su mentalidad pensó que con eso el Señor se iba a agradar. Y resulta que cuando el Señor no se agradó, pero sí se dio cuenta de que lo que el hermano le ofreció sí le agradó, se enojó. Y el Señor, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Entonces ahí fue donde le entró envidia con su hermano. Entonces, llevemos esto al nivel espiritual y traigámoslo a nuestra vida, a su propia vida, a mi vida. Tráigalo y póngalo ahí delante de usted y péselo para su vida. A ver si de pronto usted alguna vez ha sentido envidia por algún hermano. De pronto el hermano que pasa en el carro y usted va caminando o en bicicleta. ¿Y qué piensa usted en su mente, no? ¿O qué siente? Porque aquí a Caín lo que le dio fue resentimiento. Ahí se resintió. O sea que lo que yo hago no vale, como dicen algunos por ahí a veces. Es que ya no sé ni qué hacer porque es que lo que hago parece que uno no hiciera. Lo que hago no vale. Pues si usted cree que no vale, hay que preguntarle al Señor por qué no vale. Porque parece que no valiera, ¿cierto? Entonces el corazón lo mira hacia el Señor y la mente se alinea al corazón. Esto lo digo porque yo sentí envidia por un hermano hace muchos años, cuando estaba empezando el Evangelio, y estaba viviendo un tiempo muy difícil, financiero, y entonces el Señor nos empieza a tratar el corazón. El Señor a veces permite circunstancias donde se le salga a cada uno lo que tiene guardado. Entonces a veces el Señor permite circunstancias precisamente para que salga a la luz lo que está ahí como camuflado, ¿no? Y yo estaba en una época financiera muy tremenda donde a veces nos tocaba hasta irnos caminando si queríamos ir a la congregación porque no teníamos para la buseta, para el transporte. Y estábamos de pronto en la congregación, había un hermano que financieramente estaba bien y él empezaba a contar los billetes delante de mí. Y apenas lo miraba y decía, y murmuraba, ¿no? Este hermano no es capaz de mirar a uno y tirarle a uno un billetico para salir de esta, míralo tan picado, ¿cierto? No, lo que estaba en mi corazón era un resentimiento, porque quizás el Señor vio el corazón de él y bueno, le permitió. Esta enseñanza y lo que estamos hablando se trata de esto. Este es el propósito. Que miremos realmente qué es lo que hay en nuestro corazón
porque la envidia, ese resentimiento de pronto de llegar a codiciar lo que tiene el otro, o codiciar porque el Señor le da y a mí no. Esos fueron los principios de Caín para después convertirse en un homicida. Por eso es muy importante mirar esto, porque muchas veces hay personas que se están moviendo de esa manera, no se han dado cuenta y siguen y no han reconocido, no han identificado esa genética que hay que sacar. Sigamos leyendo aquí. Dice acá que se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué está abatido tu semblante? O sea, hay gente que uno le mira el semblante y a toda hora abatido, o sea, a toda hora con cara de mártir. Hay que mirar por qué. Él le preguntó, ¿por qué? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? O sea, si ofrenda correctamente, seguro que también va a ser acepto. Pero lo que el Señor estaba mirando era el corazón. Y el corazón se alineó, su mente se alineó con su corazón y entonces hizo como su mente le dijo que hiciera. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta. La ofrenda por el pecado. O sea, en realidad nosotros ofrendamos, cuando ofrendamos y dependiendo del nivel que ofrendemos, lo que estamos haciendo es cubriendo malas acciones que hemos hecho, llevando al altar, demostrándole al Señor que le amamos, pero que como seres humanos fallamos. Entonces yo estoy mirando por ahí esa parte que a mayor nivel de ofrenda, mayor nivel de cubrir nuestras faltas, y entonces más aceptos somos delante de Dios. O sea, es como reconocer que tenemos que ser agradecidos con Él y que todo lo que tenemos le pertenece y que nosotros le fallamos continuamente, pero que con la ofrenda lo que queremos es demostrarle que a pesar de que fallamos, le amamos y que esa ofrenda cubre. Entonces, aquí lo está diciendo, he aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. O sea, el Señor le está diciendo, pues lo que me trajo ahí está, si quiere se lo puede llevar. De todas maneras a mí no me agradó. Le está diciendo eso el Señor ahí a Caín. Pero Caín con su mentalidad yo creo que decía, no, pero todo ese esfuerzo que hice, sí, pero no le alcanza. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Dice en la versión textual, lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O sea, miremos la mentalidad de Caín. Él respondió, no sé. Bueno, a veces creemos que no hay personas así, pero sí hay personas así. O sea, hay personas que no le tienen temor a Dios, que no lo respetan. Mire la forma en que Caín aquí le responde al Padre Celestial, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, es una grosería, pero esa es la mentalidad de alguien que ya está desagradando a Dios y que empiezas a contender con Él, como si le fuera a ganar, ¿no? O sea, a demostrar esa rebeldía y eso, pero sobre todo que ya había derramado la sangre, o sea, ya había derramado sangre, ya se había convertido en un homicida, y de aquí podemos sacar una verdad.
hablando de alguien homicida, puede ser en lo natural, pero ahora más adelante vamos a mirar también de que también se puede ser homicida sin matar a alguien literalmente, físicamente. Pero aquí podemos ver personas que tienen soberbia, que no respetan al Señor, que si le contestan así al Señor, ¿cómo le contestará? Bueno, yo a veces me pongo a imaginarme cómo le contestaría él, por ejemplo, a Adán cuando lo mandaba a hacer alguna tarea, o cómo le contestaría Caín a Eva, si era la mamá. Y resulta que si le habla a Dios así, entonces ¿qué puede esperar el papá, la mamá y el hermano y la familia, no? Una persona que no tiene temor de Dios, pues yo creo que le tenían miedo. Entonces dice, pero él dijo, ¿qué hiciste? Bueno, el Señor ya sabía qué había hecho, pero le preguntó, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de tu hermano, bueno, ahí es cuando decimos que la sangre tiene voz, ¿no? La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra, clama justicia, ¿no? Y le dice, ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra tiene boca. Y de verdad, porque hay una palabra que dice que se traga a los moradores, ¿no? La tierra tiene una boca, porque también dice que algunos, por su maldad, la tierra los vomita. Y uno vomita es por la boca, ¿cierto? Entonces, la tierra tiene boca. Dice en el 12, cuando trabajes el suelo, no te incrementará la fuerza. Bueno, en la Valera dice la tierra. No te incrementará la fuerza, esa es la maldición de un homicida. O sea, quiero que miremos bien que la maldición de un homicida, o sea, la maldición de alguien que mata a sus hermanos, es que trabaja y trabaja, pero no se le ve nada. No te incrementará la fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Quiero mostrarles acá lo que quiere decir. Vamos a parar por un momento ahí. ¿Qué quiere decir Caín? Estoy mirando en el hebreo. Caín, nombre del primer hijo. O sea, imagine usted que Caín fue el primer hijo y salió homicida. O sea, es algo muy tremendo porque eran las primicias, el primer hijo sobre la tierra, y fue homicida. Caín significa juego con la afinidad. O sea, juego con la afinidad. Pues Caín tenía que haber tenido afinidad con su hermano, pero no la tuvo. Caín significa fijeza. Significa lanza como golpeando rápido. Rasgar una nota musical. O sea, rasgar una nota musical quiere decir que como que parece que se desentonara, ¿no? O sea, rasgar. Salir o sea, como salirse del orden, ¿no? Cantar o lamentar en un funeral. Endechar. Viene del hebreo Caín. Entonces, Caín se convierte en homicida. Una persona que se convierte en homicida como Caín, lo primero que hizo fue deshonrar a sus padres, porque un hijo que pasa por encima de sus padres y mata a su hermano, deshonra a sus padres. O sea, una persona homicida causa mucho dolor. Hay personas muy hirientes, hay personas que sueltan una palabra y cada palabra es un golpe de espada
suelta una palabra y es una lanza al corazón de las personas. Hay personas que cuando hablan hieren mucho, y todo aquel que se comporta como un homicida causa mucho dolor a donde va. Aquí Caín, a los primeros que le hizo causar dolor fue a sus padres, a Adán y a Eva, porque me imagino que cuando Adán y Eva vieron que Abel murió, pues tuvieron que tener mucho dolor, y dijeron, bueno, y ahora nos quedamos con un solo hijo y es el malo. O sea, deshonra a sus padres, deshonra a sus autoridades inmediatas. Un homicida, la autoridad inmediata de Caín era el Señor, el mismo Señor. Y cómo deshonró a Dios, la primera forma en que lo deshonró y donde le demostró menosprecio y deshonra fue con la ofrenda que le llevó. O sea, en la forma que nosotros ofrecemos también podemos demostrar el nivel de honra, ¿no? Primeramente a Dios y luego las siguientes autoridades que deshonró era a sus papás, a sus autoridades inmediatas. La deshonra a la familia. Estaba diciéndoles que Caín deshonró a sus autoridades, a sus papás, a su familia, a su autoridad inmediata, que era el mismo Señor. Entonces Caín se convierte en homicida y causa dolor al alma. Le causó mucho dolor al alma de sus papás. Literalmente, cuando Caín mató a Abel, se convirtió en homicida porque derramó la sangre literalmente del hermano Abel, pero también causó mucho dolor en el alma de los papás. La Biblia dice que en la sangre está el alma, en la sangre está la vida. El causar dolor al alma de las personas también tiene que ver con ser homicida. Fue mucho el daño, muy grande el daño de Caín. Entonces la mentalidad de Caín la vemos reflejada ahí en que se enojó, en que se resintió, en que se enfrentó y le demostró al Padre Celestial su enojo y también su deshonra. Estaba mirando el significado de Abel. En hebreo es Hebel, que significa fragilidad, hálito, respiro, vapor, aliento. Entonces miramos nosotros desde un comienzo que Caín fue labrador de la tierra, todo lo que tiene que ver con lo natural. Pero Abel, pastor de ovejas. Cuando se habla pastor, ya se habla como de algo espiritual y algo relacionado con Dios. Entonces Abel significa aliento, hálito, fragilidad. Y volvemos a ver la figura de cómo uno persigue al otro, cómo siempre el carnal persigue al que es espiritual. En este caso, pues ya le causó la muerte. Esa es la mentalidad de Caín. Entonces aquí vamos a seguir. Dice que seré un fugitivo errante en la tierra, en la versión textual. Estaba mirando lo que significaba la palabra fugitivo. Quiere decir que se fuga o se escapa de un lugar sin ser visto. O sea, un fugitivo
es alguien que vive corriendo, escapando de algo. En este caso, pues, era un fugitivo por ser homicida, escapando de la justicia, porque la voz de la sangre clamaba justicia contra Caín. Fugitivo significa pasar muy aprisa, como huyendo, y errante que va de un lugar a otro. Errante significa sin emplazamiento fijo. Errante significa sentir, oscilar, vagar, huir, desaparecer, remover, entristecer, escapar, lamentar, doler. Estamos llevando esta palabra a nuestro tiempo, a la vida como hijos de Dios, como iglesia, como congregación. Y hemos visto y conocemos personas que sí matan hermanos, que sí son homicidas, que la Biblia misma lo dice, ¿no? Que aquel que aborrece a su hermano se convierte en homicida. Aquel que aborrece a su hermano. Entonces hemos visto, y es lo que hoy el Señor quiere que miremos, que entendamos, que podamos tener el discernimiento, primero que no seamos nosotros, y segundo que podamos discernir a aquellos que son o que tienen esa mentalidad para que no nos vengan a hacer daño a nosotros o para que no vengan a hacerle daño a la iglesia del Señor. Primeramente, que esto no esté en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? O a veces vemos personas, hay casos diferentes y hay casos de casos. Hay casos donde hay personas que han tenido que salir huyendo para no dejarse matar, como Abel. Abel era espiritual, porque uno de los significados es aliento, todo lo que tiene que ver con el espíritu, aliento de vida. El homicida siempre va a querer matar el aliento de vida. Desde el comienzo lo hizo, lo estamos mirando, desde el comienzo fue perseguido aquel que tenía aliento de vida, aquel que era un adorador, porque con la ofrenda él demostró que era un adorador, el amor a Dios, y que fue perseguido hasta la muerte. Entonces a veces vemos personas que están huyendo por no dejarse matar, de algunos que son derramadores de sangre. Digamos que ellos tienen justificación de estar huyendo, y a veces errantes también, porque están huyendo para no dejarse matar. Pero hay otros que ya se convirtieron en homicidas, como Caín, que andan huyendo y van de un lugar a otro, van de iglesia en iglesia, sin encontrar un lugar fijo. Nunca están conformes con nada, nunca encuentran un lugar para establecerse en paz. ¿Por qué? Porque quizás ya también tienen un sello de homicidas, como el Señor le puso el sello a Caín para que nadie los matara. Y a veces uno espera que les pasen cosas y que aprendan, pero no, siguen sueltos. Pero digamos que la condena de ellos, el castigo de ellos, es que no van a tener paz, es que nada los satisface, es que en ningún lugar los llena, para ellos ningún lugar es perfecto. Siempre llegan mirando a los hermanos con menosprecio o con envidia, en fin, porque ya son derramadores de sangre, y se acostumbraron a eso. Entonces,
El significado de errante es desaparecer, mover, entristecer, escapar, lamentar, doler, huir, vagar, vagar. Un significado es vagar. Cuando habla el Señor del pueblo de Israel, que dice que vagó en su corazón, en el desierto, entonces por eso estas personas viven en el desierto. Lo que podemos deducir de ahí es que cuando vemos esa clase de personas, pero ¿por qué va de aquí para allá? ¿Pero por qué ninguna parte se siente bien? ¿Pero por qué esto? Y hablan mal de todos los lugares a donde van, hablan mal de toda la gente que conocen, envidiando, así como Caín, resentido con su hermano. Entonces quiero decirles que cuando veamos esas clases de personas, la raíz es que han sido homicidas. Y que cuando veamos esas clases de personas, tenemos que cuidarnos de no dar oportunidad. Ahora, para nosotros lo que tenemos que mirar es que esa mentalidad y ese corazón no esté en nosotros. Lo que primero tenemos que examinar es que como esa genética es una genética caída y que nosotros venimos de una genética, de una descendencia de Adán y Eva, también de una naturaleza caída, tenemos que examinar que eso no esté en nuestro corazón y que no lo estemos aquí pensando en nuestra mente, porque muchas veces nuestra mente quiere distorsionarse y pensar cosas contrarias y no a la manera de Dios. La envidia, el resentimiento y la falta de perdón no es de Dios. En esto dice en Hebreo 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínense, muerto aún habla por ella. Entonces, quiero que ustedes vayan asimilando esto que estamos hablando, esto que yo les estoy transmitiendo. La verdad es que nosotros siempre nos creemos que somos muy buenos. Los malos son los otros. Y es el peor engaño. O sea, lo peor que nos puede ocurrir es engañarnos a nosotros mismos. Todos tenemos que ir avanzando en niveles de restauración. Y la restauración es sacar las tinieblas que hay en nosotros, establecer la luz, entre más luz, menos tinieblas, y estamos en un proceso de cada día llenarnos más de luz. Pero hay cosas en el alma y en la mente, que es parte del alma, que nos quieren distorsionar todo esto. Entonces, le estoy dando unas pautas para que examine y estudie allá en su casa todo lo que muestra la mentalidad de Abel, su envidia, su resentimiento, su corazón, su ofrenda, la forma en que él miraba al Señor, cómo se dirigía al Señor. Todo esto es bueno estudiarlo y confrontarnos con esta verdad y mirar, identificar qué de eso puede haber para pedir perdón y para sacarlo. De eso se tratan estos temas, para que haya una sanidad, para que la mente se convierta y reciba sanidad. Entonces veo aquí un ejemplo en la Biblia, haciendo como un paréntesis acá, de un caso, porque estamos hablando de Caín, un hombre sanguinario. Entonces yo quiero que miremos un personaje rápidamente aquí en 2 de Samuel 16. En 2 de Samuel 16, vamos a mirarlo. Se me mostraba, era bueno mirar esto.
en el verso 6, 16:6, aquí está hablando, narrando de cuando Absalón venía persiguiendo a David. O sea, Absalón, el hijo del rey David, persiguiéndolo para matarlo. Bueno, ahí él se estaba convirtiendo en un hombre sanguinario también. Pero entonces había otro perfil diferente, parecido pero diferente. Dice aquí en el 6 del 2 Samuel 16, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario y perverso. Simeí era un descendiente de Saúl. Simeí estaba resentido porque, según él, David le había arrebatado la corona a Saúl y ya Saúl estaba muerto. Entonces Simeí le decía y le gritaba cuando David iba huyendo: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire cómo las personas, cómo la gente le puede decir a alguien que es un sanguinario. Y se lo gritó. Entonces en el 9 dice que Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Ese era más sanguinario todavía. Entonces estamos hablando precisamente de eso, de derramar sangre, como Caín derramó la sangre de Abel. Pero mire que lo que quiero mostrar acá es cómo la gente le puede decir, o catalogar a alguien de sanguinario. Y viene el hijo de Sarbia, Abisaí, y le dice al rey David: te ruego que me dejes y yo le quito la cabeza. O sea, para eso son hombres de guerra. O sea, una cabeza más, una cabeza menos. O sea, un derramamiento de sangre. Pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, si Abisaí, el hijo de Sarbia, le hubiera quitado la cabeza a Simeí, lo estaba haciendo dentro del derecho. ¿Sí van a entender? Entonces estaban calificando y estaban gritándole en la cara a David: hombre sanguinario. Entonces quiero que ahora miremos aquí en 1 Samuel 25, en el 28. Dice aquí la historia de Abigail, cuando David también llegó allí a donde el insensato, y vino Abigail y no permitió que David se hubiera vengado de todo lo malo, del maltrato que había dado el insensato Nabal. Entonces aquí en el 28 vino Abigail y le dijo: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Entonces lo que quiero mostrar acá con esta parte es que esta mujer terminó profetizándole. Si usted estudia todo lo que ella le dijo ahí a David, lo que terminó fue profetizándole
Y por eso mismo con el tiempo Abigail terminó siendo esposa de David y viviendo en el palacio, porque era una mujer espiritual. Además que era adoradora, porque bajó por el mismo camino secreto por donde subía David al monte. Bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que está mostrando es que esta mujer, ahí hablando proféticamente, le dijo a David: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Y la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces, este Simei viene a decirle que hombre sanguinario, pero lo que pasaba era que David había derramado sangre, pero peleando las batallas de Jehová. ¿Sí me hago entender? O sea, muy diferente a la sangre que derramó Caín. ¿A qué equivale esto? Equivale cuando alguien dice: es que en ese lugar no hay amor, allí me hirieron. ¿Por qué lo hirieron? O sea, allí me desangraron, o sea, allí me hirieron el alma. O sea, ¿pero por qué? Por establecer los principios de Dios y no aceptar la maldad de esas personas que se convierten a sí mismas en víctimas, pero que delante de Dios no es verdad. ¿Sí me hago entender? O sea, la sangre que derramó Caín, claro, una sangre inocente de un hermano, pero la sangre que, por ejemplo, derramó David es una sangre contra los enemigos de Dios. O sea, la sangre, porque le estaba diciendo hombre sanguinario, pero la sangre que derramó David fue una sangre peleando las batallas de Jehová, así como dijo Abigail. Entonces, a veces hay personas que catalogan guerreros de Dios, ministros de Dios, que no acceden a lo que la gente a veces dice: tranquilo, siga fumando marihuana, que no hay problema. Ay, me hirió porque me dijo que no podía seguir y que de esa manera no podía seguir en este lugar, entonces que si quería seguir a Dios o que si iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo, y me hirieron. Y se hacen víctimas. Y a veces lo convierten al ministro como si fuera un hombre sanguinario. No, ese pastor no tiene amor, ese pastor se la pasa hiriéndolo a uno, porque es que no me deja tener 3 esposos. Y por eso salió herido. Salió herida porque no se le permitió sus caprichos y salió herida. Pero nosotros estamos peleando las batallas del Señor. En ese caso no aplica, no nos pueden catalogar, así como no pudieron catalogar a David como hombre sanguinario, porque para Dios David no era un hombre sanguinario, además de que sí derramó sangre, pero no la derramó por su cuenta, sino porque estaba peleando las batallas del Señor. Entonces muchas veces personas que se salen como si fueran víctimas, porque no se les permite que vivan o que estén en este lugar o en algún lugar viviendo como ellos quieren, en contra de los principios de Dios, y cuando se les establecen los principios de Dios, se van según ellos heridos porque no hay amor. Y aquí cuando vino el otro y dijo: déjame que le quite la cabeza, pues él también está defendiendo el reino ahí y a su autoridad. ¿Sí van a entender? O sea, alguien que viene a defender su autoridad y le pidió permiso para quitarle la cabeza, si le hubiera querido dar el permiso, le ha podido quitar la cabeza y delante del Señor es legal. Porque el otro venía a hacer un reclamo que no era. Y además que le estaba degradando y le estaba dañando la imagen a David, que había sido escogido por el mismo Dios y que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces hay una forma de que se derramó sangre, que es la de Caín, que es una mala forma y que maldición y que errante,
Y las personas que hacen eso, que derraman sangre, viven errantes, no tienen paz en ninguna parte, no encuentran ninguna congregación que les sirva, siempre hablan mal del otro, a que se atraviesan lo van hiriendo con la misma espada, con la misma palabra de Dios. Pero la otra clase es, y la otra forma es de aquellos que sí legítimamente lo pueden hacer y que no están delante de Dios mal, sino que por el contrario lo que están es defendiendo el reino de Dios. Quería esa parte, hacer ese paréntesis ahí en cuanto a los derramamientos de sangre. Y bueno, entonces aquí continuamos. Miremos por favor en Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Dice que en el 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, lo contrario al derramamiento de sangre es el amor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no he manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice aquí en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una de las cosas que tenemos que tener claridad es eso, que hay dos genéticas. Por eso ya nosotros no vivimos por tradición, sino por revelación, y tenemos que ser entendidos que lo que dice aquí la Biblia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Mire que dice que sus obras eran malas, pero como estábamos mirando al comienzo, las obras tienen que ver con lo que él hacía, con lo que él ofrecía a Dios. Dice en el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿En qué conocemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a nuestros hermanos. Pero estamos hablando también de aquellos que matan a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso dice Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, puede que haya alguien en algún lado del planeta Tierra que cargue la Biblia, que diga aleluya, pero que está aborreciendo a algún hermano. Es que ese hermanito no lo puedo ver. Lo que pasa es que ese hermano me cae mal. Aborrece. Bueno, habría que mirar bien los sinónimos de la palabra aborrecer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este versículo a mí siempre me pone a meditar. Y sabéis que ningún homicida, ninguno que aborrezca a su hermano, ningún homicida tiene vida permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
pero la vida eterna es que te conozcan a ti, dijo Jesús. La vida eterna es que conozcan al Padre. O sea, que ningún homicida puede llegar a conocer plenamente al Padre, porque no tiene vida eterna permanente en Él. Lo que estamos viviendo hoy aquí es parte de la vida eterna. O sea, andamos avanzando en el conocimiento de Él, vida eterna. Pero ningún homicida tiene vida eterna permanente. O sea, que viene la vida eterna y se puede parar ahí, se puede cortar, ya no sigue continuando, no es permanente. O sea, que lo que sucede es que se estanca la persona en el conocimiento de Dios. Ningún homicida tiene vida permanente, o sea, se estanca ese crecimiento del conocimiento del Padre. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en homicida, porque está aborreciendo a algún hermano, porque está resentido con algún hermano, porque apenas algún hermano le da la oportunidad, saca la espada y lo hiere, le metes un versículo al contrario, como pasa por ahí, le sueltan los versículos en ráfaga y lo dejan aturdido, y después, hermano, ¿por qué me diría eso? Bueno, a mí me pasó muchas veces hace muchos años. Hermano, le hace el versículo tal, y yo ahí lo leía y era este hermano, yo pensé que era que me iba a bendecir, me pegó, y o sea, que rayos y centellas, como así, o sea, hieren o tiran a matar. Dice en el 3:16 de Primera de Juan: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale, aseguremos nuestros corazones delante de Él. Porque usted habla muy bonito, pero los hechos, ¿cómo están? O sea, no es tanto palabras bonitas, sino hechos concretos, demostrando. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Entonces a veces hay personas que dicen, yo no sé por qué, pero no puedo recibir lo que yo quiero. Pues tenemos que revisar todos estos temitas, porque aquí está escrito. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Hay oportunidades donde uno nada más piensa algo y ahí mismo el Señor se lo entrega. Pero hay otras ocasiones donde uno le pide y uno no ve nada. Entonces tenemos que revisar si es que hemos herido a alguien, si es que hemos hecho desangrar a alguien, si es que de pronto ya matamos a alguien con nuestra lengua, y por eso mismo no se dan las bendiciones. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. O sea, este es un mandato, que nos amemos los unos a los otros, de corazón. Donde la palabra dice, y en esto conocerán a mis discípulos, dijo el Señor Jesús, en que se aman los unos a los otros. O sea, los discípulos no son los que se saben la Biblia y tienen diplomas. Los discípulos son los que sí conocen al Padre, han estado con Él y se aman los unos a los otros. El mejor ejemplo está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos había gente que tenía
y había gente que era pobre. Pero era tanto el amor y la revelación de la luz y del Espíritu Santo que a la gente no le costaba vender sus propiedades y distribuían para que ninguno tuviera necesidad, dice en el libro de los Hechos. Ese es el amor del Padre. Entonces, dijo el Señor, cuando le pusieron el perfume, que siempre habrán pobres entre vosotros, pero yo no siempre estaré entre vosotros. Entonces, el amor es que entre todos nos ayudemos, que el amor de Dios, que es espiritual, nos inspira a ser dadores. O sea, todo aquel que tiene el amor de Dios es un dador, no solamente financieramente, sino que da también su vida, da su tiempo, da y no para de dar. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, es poderoso lo que el Señor nos deja mirar acá, y quiero que terminemos, vamos a mirar nuevamente, pero en la versión textual. Para terminar, quiero que miremos ahí en Isaías 6. Dice en el 6:10 de la versión textual: porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y sus oídos oyeron con dificultad. Hoy yo declaro que sus oídos no están oyendo con dificultad, sino que sus oídos están oyendo muy claramente, y que la voz está penetrando hasta sus tuétanos, hasta sus huesos y su conciencia, y que esta palabra le va a hacer examinarse con temor de Dios, y que usted va a reconocer lo que haya de Caín en su vida, pero que lo va a pedir perdón y va a renunciar, y el Señor le va a traer libertad y sanidad. Sus oídos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan. Dice aquí: aún así los sanaré. Eso es lo que yo quiero terminar declarando para sus vidas, que no importa que su corazón se haya endurecido, que no importa que sus oídos hasta hoy hayan oído con dificultad, no ha oído bien, o ha oído lo que le conviene, que no está viendo con ojos abiertos, no está viendo nada, que su corazón de pronto no haya entendido hasta el día de hoy que en su corazón hay cosas, pero que usted cree que su corazón está bonito, pero que de pronto en su corazón todavía hay cosas que no agradan a Dios, y que de pronto su mente no se ha convertido totalmente. No importa. Hoy el Señor le está diciendo dice aquí: aún así lo sanaré. Reciba esa palabra para su vida. Aún así lo sanaré, dice el Señor. Aún así lo sanaré. Por eso quise terminar leyendo aquí en la textual, porque dice diferente. Y es una promesa del Señor: aún así lo sanaré. Aún así el Señor trae sanidad a su vida. Quiero que cierre sus ojos ahí y crea la promesa del Padre Celestial, que aún así viene sanidad para su vida. No importa que se haya endurecido su corazón, hoy el Señor va a traer un quebrantamiento a su corazón a través de su palabra, de esta palabra que hemos compartido. No, que sus oídos han oído con dificultad, hoy sus oídos se destapan a la voz del Padre, a la voz del Espíritu Santo, y se destapan sus oídos, que sus ojos se abren en el nombre de Jesús, que se abren sus ojos para que vean, y que se destapan sus oídos para que oigan. Y hoy vengo a declarar en el nombre de Jesús que hoy su corazón va a tener un nuevo nivel de entendimiento,
un nuevo nivel de revelación. Hoy vengo a declarar que su corazón viene a recibir el temor de Dios. El poder del Espíritu Santo viene a traer temor de Dios. La luz y el poder del Espíritu Santo enciende su lámpara del temor en su espíritu, un mayor nivel de temor de Jehová. Y hoy vengo a declarar que su mente se alinea, que se derriba todo conocimiento y toda altivez que se ha querido levantar en contra del conocimiento de Cristo, se derriban, y que llevamos todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, y que su mente se convierte. Declaramos en el nombre de Jesús que conversión es cambio de mente, que su mente viene a tener un cambio y un alineamiento a la palabra de Dios, y que viene sanidad en este tiempo para su vida. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Creo que esta palabra es viva y eficaz, Señor, y que esta palabra penetra como espada de dos filos y parte el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declaro que esta palabra, Señor, es vida, y que los ángeles están ministrando allí a tus hijos, y que el poder del Espíritu Santo también está ministrando y trayendo un nuevo nivel de revelación y de luz a través de la voz, a través de la palabra, a través del verbo, que es el poder creativo de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón, pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón, de tantos recuerdos que no olvidaré, esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y
te aprecio tanto, tanto, como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Estaré para consolarte, mi amigo, amigo. Si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Como Jesús, mi amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo.